Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Fray. Buenas noches, Fray. Buenas noches, Fray. Bien, Buenas noches, Fray. nos recomendamos al Señor Buenas noches, Fray. Buenas noches, Fray. para que nos acompañe en esta meditación, en este estudio, para que podamos comprender siempre más tu palabra, que siempre se va renovando, enriqueciendo de sentido según las generaciones que pasan. El Espíritu Santo va haciendo las cosas nuevas, las innovaciones, partiendo del dogma, la verdad de fondo y desarrollándola, el tallo, la espiga, 100 granos más. El Espíritu Santo que hace nuevas las cosas, que hace comprender lo de Jesús en plenitud a lo largo de las generaciones. Las generaciones que vienen entienden cada vez más lo de Jesús, precisamente por la intervención del Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los Siempre, siglos de los siglos. Amén. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por Ruega por nosotros. Nosotros. Vamos a escuchar ahora la parte que nos interesa de la audiencia general de Papa Benedicto XVI el 30 de enero de 2013. 2 meses después renunciaría. Vamos a escuchar. Dios, se pregunta el Papa, ¿qué entiende la gente por Dios Todopoderoso? Vamos a escuchar. ¿Qué significa Dios Todopoderoso? Los caminos de Dios son diferentes de nuestros caminos. También la omnipotencia de Dios es diferente de nuestro significado de omnipotencia divina. No se expresa como una fuerza automática o arbitraria. Dios, al crear criaturas libres, dándoles libertad, ha renunciado a parte de su poder. Dios no es todopoderoso. Además, su omnipotencia no se expresa en la violencia ni en la destrucción de todo poder adverso, como quisiéramos, sino en el amor, la misericordia, el perdón, en la llamada incansable a la conversión del corazón. Esta es la potencia de Dios. Y esta potencia vencerá. Él revela su potencia amando a todos y a todo. Jesucristo revela al mundo la verdadera omnipotencia del Padre. Responde al mal
no con el mal, sino con el bien. Al odio asesino, con el amor que da la vida. Y esa debilidad vencerá. Porque el amor es más fuerte que la muerte. Así, la muerte será finalmente derrotada. La gran enemiga será devorada y privada de su veneno. Por eso, cuando decimos creo en Dios Todopoderoso, expresamos la fe en el poder del amor de Dios, no de la justicia vengativa de Dios, el cual en su Hijo muerto y resucitado vence al odio, al mal, al pecado, a todo mal. Y como victoria total, vence definitivamente a la muerte. Es un concepto que hay que agarrar, hacer lo propio. Yo personalmente creo mucho así, mucho. No me cabe ninguna otra interpretación. Dios es solo amor. Y la omnipotencia. En esta tierra, Dios no es todopoderoso como nosotros lo entendemos. Aquel que es capaz de hacer todo lo que quiere, de destruir los poderes adversos como quisiéramos. Pero no. Dios es todo amoroso. Expresa su poder solo en el amor. Eso. Y esa potencia de amor vencerá. Al final, cuando termina esta tierra, será ya todo amor. Omnipotencia de Dios total en el amor, para siempre. Pero en esta tierra, Dios quiso limitarse en su poder para dar la libertad a los seres humanos. Porque solo con la libertad el ser humano puede amar. Si no, sería un robot. Sin libertad no se ama. Y entonces Dios nos ha dado la libertad. Y se ha limitado en la suya, en esta tierra. El ejemplo, digamos, más dramático de todo esto es la pasión, la muerte de Jesús. Padre, si es posible, pase este cáliz. ¿Es posible, Padre? Y el Padre, no es posible, Hijo. La libertad mal usada de los fariseos es libertad. Yo no puedo oponerme. Yo se la he dado esta libertad. Entonces, Hijo, hazle frente a este mal uso de la libertad. La victoria para ti vendrá después. La resurrección. Y así para cada uno de nosotros. Ahora, ayer alguien hizo la pregunta. Y entonces, cuando uno se encuentra mal, por enfermedad, por desgracia, ¿vale la pena? ¿Tiene sentido orar? ¿Recomendarse al Señor? Y dijimos que claro que sí.
Jesús oró, aún sabiendo que la libertad de los seres humanos es así, pero vale la pena siempre hablar con el Señor, hablar con el Padre, expresando lo que hay dentro de nosotros, el sufrimiento que sentimos y el deseo de que el sufrimiento se aleje, porque no es creado por Dios. Es natural. El ser humano no quiere el sufrimiento. Quiere la vida en plenitud. Entonces le dice al Padre, claro que vale la pena, aunque sepamos que puede ser que el Padre no puede intervenir a solucionar la cosa que le estoy pidiendo, porque está de por medio la libertad de tanta gente. A veces hay que decir la libertad de la humanidad entera que está organizada en este mundo para que domine el mal uso de la libertad. Toda una construcción, para mantener la injusticia, la opresión, el sufrimiento de los pobres, la humillación. Estamos en un mundo todo organizado así. Sin embargo, si no hablamos con el Padre, ¿con quién hablamos? Es como el niño. Si no le dice a la mamá que está sufriendo, ¿a quién lo dice? Y eso, ese diálogo, aunque uno sabe que el dolor seguirá, hace bien. A veces la gente me dice, bueno, este diálogo con usted me ha ayudado, aunque sé que no hay solución, pero este diálogo me ha ayudado, me siento mejor. Entonces yo digo, si hablar con una persona en la cual uno confía hace bien, porque siempre uno está recibiendo ese bien que esa persona comunica, que esa persona es. Esas palabras que dicen que son palabras de esperanza, de vida, hacen bien. Y Dios siempre nos dice, hijo, hija, con paciencia, humildad y amor. Con paciencia, humildad y amor hay que aguantar este sufrimiento. Jesús así lo aguantó. Y así habló con el Padre. Y eso le hizo bien. Y siguió. Terminando, Padre, en tus manos encomiendo mi ser. Esta es mi libertad. Esta es mi libertad. Me pongo en tus manos amorosas y venga lo que venga. Porque contigo la vida no se pierde, se renueva. Eso hace bien. Además de que puede ser que una dificultad que ahora hay alguien que se opone a lo que tú le pides. Tal vez un trabajo. Puede ser que dentro de un mes, puede ser que no haya ya nadie que se opone y puedes recibir ese regalo que estás pidiendo al Padre. Entonces, orar, sobre todo en los sufrimientos, es muy importante y muy resanador. Siempre oremos con humildad, paciencia y amor,
aguantemos eso, lo que nos viene, porque lo estamos afrontando como lo afrontó Jesús. Bien, ahora reanudándonos siempre a lo de ayer, la pasión del Señor, recordemos las 4 sombras que se decía la pasión de Jesús ha sido planeada y planificada por el Padre. Hemos dicho que absolutamente no. El Padre no planifica homicidios. El Padre planifica solo amor y bendiciones. Está cambiando. Esa interpretación de una sociedad muy limitada hasta hace 50 años en las comunicaciones, en el aprendizaje, muy limitada. Hoy, con tantas posibilidades de comunicación, de aprendizaje, ya se va abriendo otro panorama. La muerte de Jesús, el sufrimiento de Jesús, su muerte no fue planificada por el Padre, sino por los fariseos. Dice San Pedro, ustedes los fariseos lo mataron, Dios lo resucitó. Yo digo que estas intuiciones que yo he tenido, bueno, yo soy también, aunque viejo, pero soy hijo de este tiempo. Y he pasado por tantos acontecimientos que han abierto la mente a la humanidad. La Segunda Guerra Mundial, el Concilio Vaticano II. Y luego, la vida en el Centroamérica, los últimos 50 años, una vida convulsionada, pero productiva, de bien. Yo metido dentro. Entonces he intuido muchas cosas, pero la pongo en público solo si he encontrado con firmas serias. No me confío en mí solamente, en mi intuición. Y entonces les voy a decir algunas confirmas de lo que hemos dicho acerca de estas sombras. La fuente es el diario escrito que yo leo todas las mañanas. El diario escrito de la Conferencia Episcopal Italiana, o sea, de los obispos de Italia. Tienen un diario. Allí se escriben tantas cosas. Y naturalmente, tantas cosas de teología, de reflexión. Y les voy a decir algunas cosas que he leído en ese diario. Este es el teólogo que se llama Hermes Ronchi. Es el que escribe las homilías en todos los domingos. Es el que predicó los ejercicios espirituales al Papa y a todos los empleados del Vaticano, los cardenales, los obispos de las congregaciones. Entonces, y son más de 10 años que está en eso. Y es columnista de este diario que se llama Avvenire. En italiano significa futuro. Hermes Ronchi
a propósito de estas sombras de las que hemos hablado ayer, dice lo siguiente. ¿Por qué Cristo ha muerto en la cruz? La sombra decían, es que el Padre eso quería, porque tenía que pagar por nuestros pecados. La respuesta de ese teólogo es, no ha sido Dios el que ordenó este homicidio. Caigamos siempre en la cuenta que estas afirmaciones se hacen en el diario de los obispos italianos, que se supone que lo vayan leyendo y que si hay algo que se opone a la fe, intervendrían inmediatamente. Estamos diciendo. Pero no, este teólogo expresó eso y nada, tranquilo. No fue el Padre quien pretendió ni permitió, fíjese esta palabra, ni permitió que fuera crucificado el inocente en lugar de los culpables. No ha sido Dios. Ni lo quiso, ni lo permitió, solo lo toleró. O sea, no podía hacer nada, porque la libertad de los fariseos, eso era lo que quería. No pudo intervenir. Al menos de la manera como nosotros entendemos. Claro que siempre su amor, como el amor de una mamá en la casa cuando nace algún conflicto. No sabe la mamá solucionar el conflicto ahí nomás, pero ella está allí, dice una palabrita a este, otra palabrita a aquel, y en fin, siempre algo hace bueno la intervención de la mamá en el conflicto. Así aquí no solucionó el conflicto, pero ciertamente estaba pendiente. Sigue el teólogo. Aplacar la justicia con la sangre, como dice la tercera sombra, no es de Dios. Dios es solo amor y no va a pretender la sangre. No es como los dioses antiguos, como Marduk o Baal, que querían la sangre de la gente para tener mucha vitalidad, se decía. No, Dios no es así. Dios es solo amor y es vida. No necesita otras cosas. Y ahora, Hay una pregunta. a ver, la pregunta. En el sufrimiento del ser humano, ¿el hombre puede encontrar su redención personal? Ciertamente, el sufrimiento es algo que hace estremecer. Entonces, donde el ser humano, como quien dice, despierta toda su sensibilidad. Y sucede, si va detrás de Jesús, si afronta el sufrimiento como Jesús, con humildad, paciencia y amor. Entonces, eso es producción de amor. Afrontar el sufrimiento con estas actitudes, humildad, paciencia y amor, es producción de amor. Y el amor salva. El amor es vida. Uno se está llenando de vida
y no solo de vida psicológica, sino de vida teológica, de vida divina, de la vida de Dios. Entonces, esta es la respuesta, ¿verdad? Y ahora voy a leer la intervención más fuerte, más significativa, siempre de este diario de los obispos. Es el director de este diario que escribe sobre estas cosas. Una señora que había leído lo que acabamos de leer antes de ese teólogo Hermes Ronchi, escribe al director del diario así: estimado director, leí con interés el artículo de Hermes Ronchi en Avvenire el domingo 27 de octubre del 2019. 27 de octubre, lo pueden ir a leer. Tengo detrás de mí una formación religiosa meritócrata, o sea, que uno se gane el paraíso con sus buenas obras, y expiatoria, y con el sufrimiento expía sus pecados. Me han enseñado eso y yo tengo esa formación, hacia la cual, dice, verdaderamente siento una profunda rebeldía. No me gusta, pero esta es la formación que me han dado. Pero me pregunto, ¿el sacrificio expiatorio de la sangre de Cristo para reconciliar todas las cosas con el Padre, reconciliando con la sangre de su cruz, es decir, por medio de la sangre, las cosas de la tierra y las del cielo? Esto me han enseñado. ¿Era necesario todo eso?, pregunta la señora. Si no fuera necesario, ¿de qué sirve entonces la pasión? Vean que el diálogo es sobre lo que estamos tratando, la pasión de Jesús, que algunos le dan un significado, otros le dan otro significado. Y nosotros decimos que hay que darle otro significado. No es el que se le ha dado en los 2000 años pasados, que se nos ha transmitido. Me gustaría invitar al profesor Hermes Ronchi para que me ayude a entender. Gracias, señor director. Y ahora viene la respuesta del director. Imagínense, caigamos en la cuenta que se trata del director del diario de los obispos italianos, que son ellos que eligen el director de su diario. Responde así: estimada señora María Carla, he escrito varias veces en los últimos años sobre la teología de la expiación en este diario Avvenire. En resumen, en el Nuevo Testamento, incluido Pablo, se usa la imagen de la sangre y el rescate pagado por el Hijo. Pero esto es solo una imagen y siempre tomada prestada del Antiguo Testamento. Es una interpretación que viene del Antiguo Testamento. No es un dogma.
El dogma es: Jesús nos ha salvado, también con su pasión y muerte, por supuesto. Ese es el dogma. Pero el cómo, eso son interpretaciones. Si atendemos al mensaje general que se desprende de los evangelios sobre la pasión de Cristo, no tenemos elementos para pensar que el Padre hizo la muerte del Hijo como precio de la salvación. Mire qué afirmación que hace este director. Si leemos los evangelios, no tenemos de dónde decir que eso fue, que la muerte del Hijo la pretendió el Padre como precio de la salvación. No hay elementos en los evangelios. Ahora, la mayoría de los exégetas, de aquellos que interpretan la Sagrada Escritura, especialmente después del Concilio Vaticano II, este director nos está diciendo que ya estas cosas nuevas ya tienen una base y un origen muy fuerte. Del Concilio Vaticano II, los teólogos que se movían allí empezaron a pensar diferente, empezaron a dar una interpretación diferente, dice este director. Estos teólogos están de acuerdo en leer la pasión como una fidelidad extrema del Hijo a su tarea. Eso es lo que tiene que quedarnos en la cabeza. La pasión fue el fruto de la extrema fidelidad en el amor de Cristo. La extrema fidelidad de Cristo al amor. Esto es lo que nos salvó. Es el amor que salva, no el sufrimiento. Jesús nos ha salvado con su extremo amor, con la fidelidad extrema al amor. No querida ni por el Padre ni por Él, sino aceptada como consecuencia de la encarnación y la maldad de los hombres. Esta es la nueva visión, la nueva interpretación. Nosotros habíamos entendido que Jesús abrazó la cruz con afecto, no, el sufrimiento Jesús no lo abrazó. Digo, si es posible, pase, que yo no lo tenga que tener. Era toda una interpretación misticoide, propia de la Edad Media. Luego, cierta teología, sobre todo de la Edad Media, y también algunos padres quisieron leer el sacrificio de Cristo con las categorías arcaicas, antiguas, del sacrificio del Cordero Nuevo, el Cordero de Dios que había ayudado a liberarse de la esclavitud de Egipto. Pero eso es una comparación, es un hablar de literario. Con las categorías arcaicas del Cordero Nuevo, etc. Incluso la carta a los Colosenses
se mueve en el pasaje que cita en esta misma tradición. Incluso las oraciones litúrgicas, especialmente las de Semana Santa. Yo recuerdo la de Miércoles Santo, cuando se dice, oh Dios, tú que quisiste que tu hijo muriera en la cruz. Es la otra interpretación, a la cual incluso desde los teólogos del Concilio Vaticano II empezó a tener otra interpretación, la que estamos sugiriendo. El padre estaba tan enojado, esa era la interpretación, con los hombres, que solo la sangre del hijo podía satisfacerlo. Como el rey Marduk, como el dios Marduk de los pueblos paganos. También, para la palabra expiación, uno debe tener cuidado con el significado. Lo normal que nosotros manejamos es ser castigado para reparar un mal y aplacar la ira divina. Eso entendíamos con la palabra expiación. Expiar nuestros pecados. Jesús expió nuestros pecados. Pero en la Biblia, el sujeto del verbo expiar casi siempre es Dios. Es Dios que expía, no nosotros. Y expiar es prácticamente sinónimo de perdonar. Vean cómo se meten la confusión. Claro, hace 500 años, 1000 años, no se conocía bien la traducción del latín, en fin, del griego, del hebreo. La ciencia de la traducción avanza. Es Dios quien expía, no el hombre. Por ejemplo, Romano 3:25. Dice, Dios no expuso a Jesús para expiar, es decir, castigarlo en nuestro lugar y así aplacar su ira o recibir satisfacción, sino que Dios es el sujeto que procura la expiación por la muerte de Jesús. O sea, por amor extremo de Jesús, Dios perdona nuestros pecados, porque el amor salva. Así, el ser humano no era capaz de producir tanto amor como para recibir el perdón de todos los pecados de la humanidad. Jesús sí, tanto amor. Como respuesta de amor al amor extremo fiel. Eso. Sigo convencido de que una lectura de la pasión como precio nos aleja de la novedad, fíjense, del cristianismo. Nos da una idea de Dios mucho más cercana a Marduk y Baal, los dioses paganos. Es allí donde a mí me nace la gana de decir a todo el mundo, y trato de decirlo a todo el mundo, que no es así como nos han transmitido. Porque se transmite con esta visión que nos han transmitido, se transmite la idea de un Dios pagano, sediento de sangre, sediento de sufrimiento de la humanidad, que manda desgracia para que paguen por los pecados. ¡Qué cosa terrible! Es la imagen del Dios Padre todo amoroso,
de las parábolas, de la parábola del hijo pródigo, del amor todo amoroso. Hace poco nos impedía comprender las bellas páginas de la Biblia y de los evangelios. Gracias por su carta, dice la señora. No, el director a la señora. Caigamos en la cuenta. Yo estuve atento, leyendo cada día todo el periódico para ver si había algún obispo que protestaba diciendo, ¿qué está diciendo este director de nuestro diario? Pero no. Más bien, 3 días después, el presidente de todos los obispos de Italia fue allí donde se editaba el Avvenire, agradeciendo, conmovido por el trabajo tan bien hecho que hacían estos trabajadores y el director y todo. Entonces significa que esta idea del director o de Hermes Ronchi no son algo contrario. Mínimo, son algo posible. Yo estoy convencido que es la interpretación más cercana a la verdad, más cercana a la verdad, que nos hace bien conocer. La verdad libera, la no verdad enreda. Bien, hay una pregunta. A ver. ¿Por qué los sacerdotes siguen hablando de un Dios justiciero? Porque están con la antigua interpretaciones y o no conocen o no les llama la atención la nueva interpretación. Posiblemente no la conocen, porque para entrar en esta nueva visión se necesita estudiar mucho, conocer los documentos de la Iglesia, conocer tantas otras reflexiones, ciertos capítulos o ciertos artículos de filósofos, de teólogos, y entonces uno se va abriendo. Pero lamentablemente lo digo con mucha tristeza, que es decir, el 90% aún nosotros los sacerdotes no estudiamos, no seguimos estudiando. Es como un médico que no sigue estudiando cuáles son los nuevos descubrimientos, las nuevas medicinas, y seguimos dando la medicina de siempre. Seguimos diciendo a los enfermos de neumonía, seguimos diciendo a los enfermos de neumonía que sabe que tiene que hacer calentar un ladrillo, envolverlo en una sábana o en una toalla y ponérselo sobre el pecho. Así hacía mi papá hace 100 años. Así. Pero evidentemente esta persona, quién sabe cuánto cura. Eso es el drama. Porque siguen hablando así. Porque no estudian, no se preguntan, no se preocupan de lo que necesita la gente, sobre todo las nuevas generaciones, y entonces sigue lo de siempre. Eso. Yo digo, hoy los cristianos tienen que estudiar también, porque oye, acaban de oír a mí, que digo cosas muy diferentes de lo que oirán durante la Semana Santa. Bien, ustedes tendrán el deber de ir al fondo, de ir a los documentos base, a leer cosas, a reflexionar, a dialogar con personas que pueden más iluminar.
Porque hoy nosotros somos bombardeados por tantas cosas, por tantas noticias, por tantas interpretaciones. Y tenemos que escoger la interpretación que más se acerca a la verdad. Y para eso, pero, hay que estudiar, ir a fondo. ¿Hay alguna otra pregunta? Me queda una duda. Adelante. ¿Jesús sí expió por nuestros pecados o no? No en el sentido que nosotros dábamos a la palabra expiación, que precisamente le dábamos el sentido de que se pagaba con ese sufrimiento por nuestros pecados. Mientras que no, la palabra expiación significa perdón. Y el perdón viene cuando se le abre la puerta del amor. El perdón de Dios puede entrar cuando se le abre la puerta del amor, del arrepentimiento, que es una expresión de amor, del propósito de enmienda, que es una expresión de amor, o del amor en otra circunstancia, como la circunstancia de Jesús. Jesús, por amor a la humanidad, un amor extremo, total, ha abierto la puerta al amor de Dios, al perdón de Dios, al amor de Dios para toda la humanidad. Porque el amor salva, el egoísmo mata. Poco egoísmo mata poco. Poco amor salva poco. Mucho egoísmo mata mucho. Mucho amor salva mucho. Y el amor extremo, total de Jesús salvó toda la humanidad. Entonces, expiación en el sentido de perdón. Acabamos de escuchar lo que decía el director, que se llama, el nombre es Tarquinio. Bueno, Tarquinio, el nombre. ¿Hay otras preguntas? ¿Podría escribir la oración, me pongo en tus manos amorosas? ¿Me la Sí. podría dictar acá? Yo la escribo. Esta oración, siempre cuando nos encontramos en sufrimiento, siempre la podemos rezar, por supuesto, pero sobre todo cuando hay sufrimiento, cuando hay preocupación y sobre todo cuando está uno cerca de la muerte. Pero es una oración que vale siempre, especialmente cuando estamos frente a sufrimiento. La oración es la siguiente. Me pongo en tus manos amorosas, Señor, y venga lo que venga, porque contigo la vida no se pierde, se renueva. Me pongo en tus manos amorosas, Señor, y venga lo que venga, porque contigo la vida no se pierde, se renueva. Y también entonces un sufrimiento no se pierde, porque está hecho con amor, está aceptado, digamos, con paciencia, humildad y amor, y por lo tanto me ayuda a producir amor, el cual abre la puerta a Dios que entra y cena con nosotros. O sea, lo mejor que un ser humano pueda hacer. ¿Algo más? No. Entonces el próximo lunes y martes concluiremos esta preparación a la Pascua con aire nuevo,
Ustedes lo han oído. Aire nuevo, interpretación nueva. Traten de vivir esta Pascua. Prepárense. De vivir esta Pascua siempre apretando a Jesús. Pero no porque simplemente ha sufrido por nosotros y así nos ha salvado, sino un porqué más iluminado. Te abrazo, Jesús, porque fuiste fiel al amor de una manera extrema, total, y esto nos ha salvado a todos. Gracias. Nos ha llenado de vida a todos, matando naturalmente el pecado y generando vitalidad, a veces incluso física, vitalidad psicológica, vitalidad espiritual. Es con una visión nueva, con un aire nuevo, ¿verdad? Y recuerden que salvar no es en el sentido que nosotros le damos en el lenguaje ordinario de agarrar a alguien por el pelo que se está ahogando. Jesús nos ha salvado, nos ha sacado del agua. No, salvar es saludar, en latín. Saludar. La U de salud se cambió en V. La V ha sido un cambio que el latín ha ido sufriendo a lo largo de generaciones. La U que se cambia en V, los latinos decían salve, que es salud. Entonces, saludar. La U se cambia en V y viene saludar. Pero eso es difícil de decir. Entonces se quitó la D y quedó salvar. Pero salvar no en el sentido que se está ahogando uno, sino en el sentido de dar vida. Es otro sentido. Es otro sentido. Dar vida. Es el sentido del evangelista Juan, del Evangelio de San Juan 10,10. Anótelo. Anótelo. 10,10. Donde dice, Jesús, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el significado de salvar real, profundo, fuerte, de la pasión, muerte de Jesús y resurrección de Jesús. En esta semana nosotros vamos a recibir vida, porque se está celebrando el amor fiel, extremo de Jesús. Y nosotros que queremos imitarle a Él, queremos ir detrás de Él. Haciendo así, también nosotros estamos produciendo amor. Entonces, todo recibir vida. Chao. ¿Están durmiendo? No, aquí estamos, Fray. Aquí estamos, Fray. Lo estamos escuchando. No, estamos escuchando con mucha atención. Mucha. Sí, me imagino. Mucha atención, así es. Por eso usted escuchó un silencio total. Sí, sí. Escuchó. Son buenos alumnos. Entonces, les doy la bendición. Sí, Fray. Gracias. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén.
vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, Padre, del del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Amén. 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 Hasta el próximo lunes. Hasta el lunes.